pues así es, y no los... Más o menos el sentido de ese artículo 17. Entonces es increíble que haya necesidad que apliquen otra ley para decir lo mismo que ya habían dicho. Pero las entidades de seguridad social no aceptaban. Y entonces, curiosamente, las entidades de seguridad social molestan era el instituto y la SENA, entidades públicas. Y es el gobierno el que propone ese proyecto al Congreso. Pero a veces en el gobierno no se habla el mismo idioma entre los mismos entes, ¿no? Eso se ha visto universal históricamente en los gobiernos. Otros opositores a la norma, los jueces. La Corte Suprema, por ahí en el año 22 de la sentencia, dice: es desalentador. Así, es desalentador. Que por un lado, la ley dice que el artículo 127 es que todo lo que recibe el trabajador es salario, pero ahora por voluntad de las partes deja de ser. Entonces, ¿quién tiene más fuerza, las partes o la ley? Y entonces el Congreso les dice a los jueces y a todo el mundo: perdona, que no es legislador y lo digo, y le digo, ustedes únicamente limiten al campo de acción. Entonces, claro, hoy ya se ha aceptado más esa figura de pago de los factores de exclusión salarial. Desde ese entonces empiezan los abogados después de elaborar la regata o la bueno, hagamos algo. Ojalá que el total del ingreso del trabajador máximo un 30% sea como de exclusión laboral. Eso lo decía yo a nivel de costumbre, está ahí regando la costumbre. Pero la ley no decía eso, ¿no? Pero luego más o menos estaban ya enfocados en ese esquema. Y empezaron los jueces a llegar a pleitos a los juzgados laborales con ese tema del pago no laboral. Y entonces viene el señor, pues es que el trabajo se gana 2 millones de pesos, 600.000 como salario y 1.400.000 como prima de productividad. Y el trabajador aceptó y ahora pelea que no. Entonces pues, vamos a mirar la buena o la mala fe. Y de entrada, pues yo digo, es mala fe del empleado. Porque si la Corte Constitucional ha dicho, para entender el derecho laboral, miramos el origen de la norma, y el origen de la norma de los borradores de discusión de la ley 50 decía, la justificación de motivos de ese artículo 15, es que los empleadores quieren regalarle algo al trabajador, pero como ese regalo forma base de salario por el artículo 127 de la definición, entonces, esos regalos partemos los que no lo sean. O sea, esos regalos los presentó el Costa de diciembre. Los útiles por allá en septiembre, o el tema del mensajero que le doy 150 para que tanque la moto y hay un mensajero que ustedes me acuerdan 150 se compra la moto, porque la moto ahora está muy favorable y en otra da mucha facilidad. Ustedes venden moto aquí, vean. Ahora le doy un número, me llama. Entonces, claro, ese tema era muy controvertido, pero a la vez necesario en nuestra legislación. Sí, porque tampoco podemos llegar a una rigidez de que todo lo que le dé salario y entonces tenga efecto de prestación y seguridad. Que eso es lo que nosotros los empleadores tenemos por la carga alta. Recuerden que yo le pago 1 millón a alguien, ese alguien me cuesta casi 600 más. Y entonces yo darle algo más del millón, entonces me aumentan los 600. Y como empleador tengo que conservar el tema de bueno. Ok. Entonces ya ha habido, es decir, opiniones y ya se acerca más la figura. Pero ya quedó claro que no se puede, para utilizar el término de salarizar o pacto de exclusión salarial, no se puede hacer con el salario mínimo. Yo voy a decir que el trabajador va a pagar el mínimo, 400 con prestación y el resto no. Son enviables. Tampoco afectar el salario mínimo integral, ni las comisiones. Son salarios ciertos, ¿estamos? Y el resto sí se puede. Entonces, esto lo utilizaron mucho las empresas de familia. Pero yo como gerente tenía un salario de 2 millones y una prima de productividad de 4, ganaba 6. Al analizar esto, las entidades de seguridad social dicen, están robando el Echeverri, están tumbando el Echeverri. Entonces, una ley reciente, la 1393 de junio de 2010, ya colocó un límite. Dice, mire, conclusión, ustedes dejemos los pactos de exclusión laboral como están. Pero vamos a crear una regla nueva. Si ese pacto de exclusión laboral sumado con el salario, que es el 100%, vamos a hacerle la siguiente del copollo. Tome ese total y aplique el 40%. Y eso es lo máximo que usted puede pagar como exclusión salarial sin seguridad social. El resto, por lo que exceda de él, me pagan seguridad social. Entonces vamos a un ejemplo numérico para entender el tema del 40%.
antes de la 1393 me ganaba en la empresa 1 millón como salario y 1 millón como prima de productividad. Ahí está claro, y lo acepté como trabajador y lo firmamos en la cláusula. Entonces tengo 2 millones, 50% salario y 50% prima de productividad, ¿cierto? Y es algo como muy alto. Pero coloquemos el ejemplo así. Viene la 1393 y dice, no, cambio de la regla. De los 2 millones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sobre 1.200.000, que es el 60%, paguen en seguridad social. O sea que ya le empleador cambia. Antes pagaba cena con familiar, salud, pensión, cesantía, prima sobre él. Ahora te van a tener que pagar salud, pensión y riesgo, solamente esos 3 sobre 1.200.000. ¿Por qué? Porque como el teatro coloca un límite del 40%. O sea que mira que ya no puede ser el 50% como el caso del millón. Ahora dice máximo un 40%. Entonces yo como 2 millones por el 40 me darían 800.000. O sea que 800.000 nos acercan como banco de exclusión salarial. Y el 1.200.000 sobre el 1.200.000 me pago salud, pensión y riesgos. Cena con familia, ¿sobre qué lo pago? Sobre 1 millón. Porque la norma dice nada más entidades de seguridad social, no para fiscales. Entonces viene una colchita aquí. Sobre 1 millón pago prestaciones, cesantía, prima, vacaciones. ¿Estamos? Sobre 1 millón pago cena con familiares y institutos. Y sobre 1.200.000 salud, pensión y riesgos. Eso es todo lo que cambió. Y la ley dice que para efecto no va a tener ninguna discusión en el tema de cesantías de demás. Pero a futuro, yo sí pienso que va a haber problemas. ¿Por qué es muy difícil ya en un pleito laboral decir que el señor se gana 1 millón como salario, 1 millón para seguridad social, 1 millón para prestaciones y se cena con familiar? Entonces el juez como que va a decir, está como raro allí. Pero el mandato de la ley dice, no cambia nada el tema, respeto a lo que usted haya pactado. O sea que sobre 1 millón llega la cesantía, las primas, las vacaciones. Pero sobre 1.200.000, en el caso del ejemplo, salud, pensión y riesgos. Eso es lo que está hoy en materia. Ahora, si yo no he cambiado eso, hay una sanción. Es que las entidades de seguridad social me pueden cobrar lo que he dejado de pagar. Supongo que esta norma tiene aplicación desde julio de 2010 y yo no he hecho ningún cambio en mi contratación. Entonces, esos 200.000 pesos que no he pagado seguridad social no son aceptados en la declaración de renta y fuera de las entidades de seguridad social en un titular que pueden reliquidar las tarifas. Por eso, si nosotros estamos en una situación de estos por encima del 40, coordinamos. Y nuestras declaraciones tienen problemas ya. ¿Listo? ¿Preguntas? La ley 393 de qué año? De junio del 2010. Artículo 30 que habla de este tema. Perdón, Qué bonita historia. Claro. Si no estoy mal, en abril 27 de este año salió una norma al Ministerio de Seguridad Social en donde comentaba que si bien es cierto que se podían hacer esos convenios con los trabajadores, todo aquello que se conviniese como excluidos de la base salarial, pero sin embargo, ante la norma o la ley, tenía esa filosofía de salario, tenía que sobre esa base liquidar los aportes a la seguridad social y los aportes para fiscales. Es un concepto del ministerio, claro, lo ratifica eso, es cómo hace para definir qué es el salario. Acuérdense, la prima de productividad o de movilidad, como le quieran llamar, es que yo no le estoy pagando la remuneración de lo que está haciendo, sino que yo quiero darle algo adicional. O sea, definitivamente en el ejemplo que estamos colocando, su salario es 1 millón, sino que yo quiero darle algo más, como un incentivo, como por usted cumplir unos parámetros, por antigüedad, por lo que sea, porque vive en otro lugar, por lo que sea, quiero darle algo más. Hay otros dos límites. En el caso del pleito es difícil probar eso. ¿Cuándo es salario? Porque es decir, si yo acepto como empleador que le estoy pagando su trabajo, ahí sí no tiene nada que hacer el salario todo. En el caso del ejemplo del millón. El ministerio está bien en su concepto, pero hace énfasis es que si usted le está dando ese enfoque de que le está remunerando el trabajo de salario, y en eso no hay discusión, desde la ley 50 se define así. Porque acuérdense que ese artículo 15 lo definíamos ahora
El origen de eso es que yo quiero darle algo más al trabajador. Y por eso decíamos que mala fe cuando yo le digo a un trabajador 600 como salario y 1400 de pega en productividad. No puede ser mayor lo que yo le voy a regalar, pues, compensando lo que gana. Por eso, inclusive le decía en mi caso el ejemplo, que fue a nivel de ejemplo para que entendiéramos la cifra del 40-60. Pero una prima de productividad del 50% era muy alta, que había mala fe del empleador, por lo que te acabo de decir. Porque ahí tengo dos conceptos que, digamos, me ponen a pensar, ¿no? Que es básicamente el tema de las vacaciones cuando se liquida al trabajador en un contrato. Sí. Anteriormente no formaba base, pero ahora con ese concepto sí forma base. Ahora la seguridad. Sí, lo otro es que hábilmente las organizaciones, por ejemplo, lo que son comisiones sobre ingresos o sobre ventas, las disfrazan dentro del tema de bonificaciones ocasionales. Sí. Pero hay un concepto por ahí donde dice eso de salario, tajantemente. Lo que hablábamos ahora, las comisiones son comisiones a que no le cambie el nombre, porque no va a lograr ningún efecto. Así es, como coincidimos con el concepto también. Muy bien, otra pregunta de que estamos hablando de los pagos no laborales. Eso siempre viene siendo una prima, sea de productividad, de movilidad, de lo que sea. Prima de productividad, de movilidad, siempre. O sea, lo importante es que ustedes están logrando algo, pero no es perdiendo su esfuerzo laboral, algo adicional. Pero uno lo puede manejar con una relación similar a la cláusula que estamos hablando. El caso de la moto, ¿para qué uno 150? Pues para que le haga luz. Yo no le estoy premiando un trabajo, por premiar su trabajo le pago el mínimo y su subsidio de transporte. Eso debe quedar estipulado en el contrato. Sí, es decir, los acuerdos verbales son válidos, pero es mejor para usted porque tener cuidado. Y sobre todo capacitar al trabajador, ¿no? También los jueces insisten mucho en esto, ¿no? Ojalá ustedes capaciten al trabajador. Pues no sobra hacer una acta donde el trabajador certifique que recibió una inducción de esa prima de productividad y quiera hacer. Porque a veces se llega el juez y le pregunta, señor trabajador, ¿usted sabía que 250.000 no iban a pagar cesantía ni prima? No sabía. Entonces los jueces a veces van castigando inicialmente al empleador, ¿no? Usted tiene herramientas de defensa. Y es yo lo capacité y él aceptó entender. Y mira, aquí está la acta de capacitación. Donde yo digo que sobre los 150 no había prestaciones. Porque repito, en el derecho laboral se mira mucho la buena y la mala. Algo que se ha introducido en la legislación, en la parte jurisdiccional, donde los jueces están mirando mucho la buena y la mala fe, inclusive para el tema de indemnización. Reciente hay una sanción, una sentencia en la Corte donde un empresario no le pagó las prestaciones al trabajador, pero el trabajador en sus alegatos en el juzgado dijo, estoy pobre, estoy llevado, o no le puedo pagar como usted no quiera. Y el juzgado dijo, la Corte, páguenle las prestaciones y le perdonan los salarios caídos, porque usted tiene buena fe, usted no pagó porque no ha querido, porque no ha podido y demostró financieramente, salvo pues que no se haya visto que las jueces estuvieran ahí a pagar. Pero pudo probar, que no tenía poco. Luego el caso de la amistad de gasto de representación tampoco parte del salario. Bueno, en el sector público sí, inclusive ya los gastos de representación tienen unas características, no en economía sino por ejemplo, el caso de los funcionarios de profesores, rectores de universidades públicas, y tienen un tratamiento tributario especial porque el 50% o el 100%, si son jueces, etcétera, no pagan impuestos. Pero sí forma parte de la base. Comentarios, hoy vamos a un delicioso con Miguel y entonces volvemos ahora adelante para el tema de suspensión del contrato. Nosotros
Excelente convocatoria aquí de Perón Eventos. Muy bueno el seminario, excelente. ¿Cómo? La encuesta. No, yo no la he llenado hasta que no me lo que dicen que Sí. Van antes de que queden el refrigerio porque está muy bueno, muy rico. Que califique el refrigerio, pero tengo que primero ver qué hay ahorita para calificar. ¿Y ayer cómo le fue? Bajo las mismas condiciones, lo que quieras, entendemos a la iglesia de esa le puedes enseñar a los no sé cómo se funciona. Y esa forma de la actividad económica, la declaración. No, igual, si le gano El mismo correo, el RUI y la coreografía. Sí, claro. Entonces, pues se elaboraba los montes equivalentes y se presentaba en la fiesta. ¿Se necesita también un recibo de cada vez? No, con eso es suficiente. Como varias personas que... No, con el documento equivalente por ser persona natural, no necesitamos nada más. ¿De dónde le llevan al certificado? Está como ocupado. ¿Le puede llevar el refrigerio? La objeción. Sí, el refrigerio. Están los certificados. Dale, yo le llevo la... Dígale que ya le lleva el refrigerio. Ojalá antes de que... Porque no, le va bien. ¿Es de Palmira? La cuenta de... ¿Vos mandás eso al correo? Toda la información envió el correo. Esta diapositiva y todo. Hoy por la noche, todo lo mando ahorita. Mañana habrá el correo. No lo consienten mucho aquí, hermano. Quiero que necesite cafecito, agua. No, chévere como lo consienten a uno. No me alegra mucho. Lo hacen sentir Bien, ¿cómo las niñas en la atención, cómo están? Excelente, mejor dicho. ¿Sí? No sabía. ¿Ah? Sí, Robinson. No, se lo dije. Ah, yo se lo llevé yo. ¿Usted qué? Vea, ¿sabe qué nos dijo? Que es que se nos despedan, es que la hacienda que no habían alcanzado a hacer los recibos de pago. ¿Verdad? Bueno, le estoy diciendo, desde ayer le estamos diciendo a Robinson que nosotros te los hacíamos. Robinson, una cosa de hacienda que vale más de 1.000 pesos. Hoy vino más gente que ayer. Hoy vino gente nueva y ayer unos que vinieron no vinieron. Pero eso que vos pagas te va incluido en los 30, va incluido en los 2 días. Parece algo barato, weón. Uy, sí. Estamos impactando en el mercado y queremos comenzar a darnos a conocer en este 2012, ¿no? Para el 2013 impactar fuertemente y manejar buenos precios, ¿no? Oferta y demanda. Para el 2013 te va a gustar el doble, pues. El doble va a estar. Te va a gustar el doble. Mejor dicho, vamos a lucir como se dice. No, por eso, o sea, chévere que lo... Hay que darnos a conocer. Y ¿usted sabe qué? No está bien, ¿Cómo la ha pasado en la conferencia? ¿Muy buena? ¿Sí?
¿Sí se ha sentido como en casa? ¿No? Ah, bueno, me alegra bastante, ¿no? Espero que vuelva a las conferencias que vamos a seguir disfrutando, ¿no? ¿Qué, caballero? ¿Cómo va, mi amigo? ¿Bien? Arriba queda la máquina de piso y ahorita eso por Fernando, ¿dónde está el muchacho que se cargó del... para... que ya se están quejando del aire acondicionado? Ah, bueno, no, ya vamos a pagarlo. Me acaban de hacer la sugerencia. ¿Sí? Todo el mundo ya está Don Diego. ¿Dónde Ah, no, está? ya bien. Que no lo veo yo. ¿Hasta arriba? ¿Subo le digo? ¿Sí? Percho, vení, necesito. Yo voy a pagar ya la matrícula, pero ni como le dan ese 10% aplica todavía. El que usted va con Fandi y Sí. ¿Sí sabes? Tiene que reclamar el recibito allá. ¿Cómo hago? No, que no alcance. Pero ahora hasta las 4:30 de la tarde. ¿A qué hora sale a trabajar? No, a las 5:30. Uy, tiene que decirle a su esposa ¿Hasta qué hora? que vaya. Ella puede. Con el carnet. Y decirle que es su esposa. ¿Y en dónde? ¿En el segundo piso o qué? No, al frente. Ah, ya. Ah, hágale al refrigerio. La fila ahí, weón. No va a quedar sin nada, pues. ¿Cobrecista ya le llevaron o no? Preguntar ¿Cuál fue la de Villo? ¿Cuál la que vos dijiste? ¿La de Tropicarlos? Sí. No, ya fue. Bonito. Muy bonita. ¿Hoy hiciste también la presentación o qué? No, sí, no alcancé. Me tuvo que ¿Llegaste tarde o qué? Me tengo que ir en la diligencia. Sí, yo le cobrecista. Ahora, que si puedes averiguar quién es la señora Eva Julia, que le faltan los datos. Eva Julia Hernández. Creo que es ella. Le faltan los datos. No tiene ni correo, nada. Doña Eva. Le pregunto, ¿ese aire tiene que estar ahí en el... No, ya lo vamos a apagar el aire. ¿Cómo le pasó en el...? La mujer nos baja la temperatura para que... Ah, no, ya, pero vamos a apagarlo un ratico. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. ¿Es doña Eva Julia? ¿Es doña Eva Julia Hernández? ¿O cuál doña Eva? Que me olvidé el nombre. Por ahí alguien quedó sin datos para enviarle el correo. ¿Cómo le pasó una coherencia? ¿Buena? Buena, pues es que eso es tan largo y tan profundo que pues de todas maneras son y a uno le sirve mucho porque lo lleva como a verificar cositas, ver que hay cositas que de pronto le hacen falta y a ir viendo que hay cositas nuevas que usted tiene que implementar. ¿La instalación, la atención, cómo estuvo? ¿Sí? Ah, bueno, ¿no? De eso se trata, ¿no? También. Sí, es lo importante, ¿no? Esto siempre va a tener lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Y qué lo... No, o sea... No. En lo que
ella siempre da una crítica, pero no es una crítica constructiva, y como de desprestigio. No, en la encuesta Y a medida que- positivo. Pasa de 4 hacia arriba. Eso significa que vamos a trabajar duro. Ya te traigo la agenda. Ok, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ya terminamos con la filmación. Voy a hacer el último sondeíto. Apago la cámara. Ya vengo, juventud. Apuntar el teléfono de la oficina. ¿Cómo le pasó en la conferencia? Ay, pero no me vaya, Significa que mal, ¿cierto? no me vaya a entrevistar. Pero ¿cómo la pasó? ¿Estuvo bueno? Bien. Instalaciones, la atención, Todo. conferencista. ¿Sí? Sí, bien. ¿Trabajas en qué empresa? Floristería tú y yo. Primera vez que vienes, ¿cierto? Tú eres parte administrativa, trabajas en la parte continuada. Sí, ajá. Pero sí, muy interesante. Sí, espero que vuelva, ¿no? Sí, claro. Sí, mil gracias. Ya está el correcto grabado, ¿cierto? Ya registrado. Sí, me enviaste el NIT y lo de tu cédula y todo para lo del pago. Correcto, mujer. El hermano de Diego. Así es. Las ahora pues no es claro, estoy en el proceso. Ya me dijo hoy que no lo fuera a sacar porque es que programamos su día. Entonces ahí tengo el No lo puede retirar todavía, no. Es la sentencia de la corte, cuando le llegue la fuerza lo puede retirar. Muy bien, vamos a ver terminación del contrato. Entonces, las tablas de terminación del contrato muerte del trabajador. Cuando muere un trabajador, entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar quién tiene por ahí lo que nos merece. Entonces, claro, se colocan dos delitos de que el trabajador falleció que se crean con derecho a esa creencia laboral. Si llegan dos, si llega uno, para titular. Si llegan dos, no puede ver, adivine usted qué rol vaya. Si este es gastos de entierro, pues el empleador paga los gastos de entierro, pero luego los costos de seguridad social, mínimo 5 mínimo, máximo 10. Las casas funerarias se pelean eso. Yo pago todo, ¿no? Pero claro, porque ellos presentan luego las facturas a las entidades y ellos son los que pagan eso. Susana Ramírez. Mutuo consentimiento, pues ya no, de la relación de yo. Como lo va a decir ahora, el otro es por expiración del plazo pactado, que es un contrato técnico. Sí, ya lo hemos explicado. Por terminación de la obra también, por liquidación de la empresa, se liquida la empresa. Entonces, si se liquida la empresa, me toca indemnizar a las personas. En ese tema de liquidación, yo puedo hablar algo. Los socios de las sociedades de personas como la limitada, la cívica, la colectiva, son solidarios por deudas laborales. ¿Qué quiere decir ello? Que si se liquida una empresa o se termina y los activos valen 20 millones y las deudas laborales valen 40 y soy sociedad limitada, los socios de la limitada, que somos los tres, entramos a aporte. Usted tiene 30, 30 y yo 40, cada uno aporta lo que toca para cumplir con el precio. Pero si la sociedad es por acciones, en el caso de sociedad anónima o sociedad por acciones simplificadas, tengo 20 millones en activos, debo a los valores 40, debo a industria y comercio de Palmira 10, debo a los valores 50, por esos 20 líquidos pagan los trabajadores, pagan, y del resto, industria y comercio, proveedores, conclusión, usted es sociedad limitada, las personas transformes y asadas. La SAS es muy buena, porque
La norma te requiere una estructura bien compleja, 5 accionistas mínimo, junta directiva, 3 principales, 3 suplentes, revisor fiscal principal, suplente, o sea que te lleva una nominatica. La sala es más sencilla, uno solo puede ser dueño de una sala, 2 personas. Entonces, sí les recomiendo que revisen en sus agendas si son limitadas o para eso mismo que se conviertan o se transformen en esas. Es buen negocio. Vale, primero el acto se constituye con documento privado por escritura, la reforma igual, el tema de solidaridad con una deuda. Otro tema es que usted puede crear varios tipos de acciones, dividendos. Usted, por ejemplo, le puede definir acciones preferenciales, acciones ordinarias, puede definir acciones de voto o pago. A un trabajador le puede pagar en especie con acciones, de acuerdo a la ley laboral 20 y 50 que vimos ayer. Pueden tener acciones preferenciales en el sentido de decir, papá y mamá, la sociedad de familia, papá y mamá tienen el 2% de las acciones, pero con el 2% de las acciones toman decisiones sobre el 90% de las acciones y reparten utilidades sobre el 90%. O sea que esa es una forma de hacer una sucesión de una vez. Los hijos tienen el 98%, pero las decisiones las toma papá y mamá. Y la utilidad la reparte papá y mamá. Con el 2% más. Y es una sociedad muy moderna en ese sentido. El capital puede quedar con seres que no hay para pagar el capital. No hay esa equivalencia del 50% del tiempo que da documentado. Una contabilidad es muy importante. Pues que no es el tema ahora, pero si los que sean limitados, no piensen en convertirse o transformarme. O sea, no es que lo diga la ley, es una opción. Porque ustedes tienen que, como empresarios, tener algo presente y es, las empresas son un proyecto de riesgo. Y ustedes ya como empresarios tienen algo ya sólido en la casa, su hogar, tienen el grupo familiar. Entonces, blinden esos bienes. Y una forma de blindarlo es que no haya solidaridad. ¿Sí? Entonces, la SAS tiene esa ventaja como nuevo esquema societario. De hecho, esa es la ley 1258 del 2008. Desde la tradición de la SAS, el 95% de las sociedades que constituyen Colombia son SAS. Yo no alcancé a entrar al tema sobre la SAS y la digital, pero alcancé a ver un artículo en donde comentaba que la carga impositiva con la SAS era mayor que la digital. Es igual. 33% renta, que va a bajar ahora con la norma tributaria, IVA igual, y yo sé cómo es igual. No hay ninguna diferencia en nada. Pero entonces son las causales de terminación del contrato. ¿Qué pasa si el contrato faltando la toma importante, renuncia y despido? Vamos a hablar de esos dos. La renuncia es un acto espontáneo, libre del trabajador, ya que esa decisión está libre de cualquier presión, con los famosos vicios del consentimiento. El trabajador renuncia y tiene dos situaciones. Renuncia, se va a las 5, pasa su carta y se va. ¿Qué le pasa al trabajador? Pero lo necesitaba porque mañana tengo que tener producción. De Lola. Ese fue uno de los cambios fuertes que la ley se hizo en 2002, cuando rebajó las indemnizaciones. Recuerdan que antes las indemnizaciones eran 45 por el primer año, ahora son 30. Pero también al trabajador se le quitó, pero se le dio, usted puede tener parágrafo que decía que tiene que renunciar con cierta indemnización que ahora existe. Un trabajo puede renunciar a las 5 de la tarde. Chao. ¿Cómo lo pongo? No pasa nada. Pero viene también la renuncia con justa causa imputable del empleado del famoso autodespido. Y es cuando un trabajador se ve forzado a renunciar por normas de la bolsa laboral que hablábamos de la ley 1010 o hay unas causales por cuando se puede dar por esa renuncia como un autodespido, que es el literal B del artículo 7 del decreto 2351 del año 65. Hay, por ejemplo, en ese literal hay unas causales, que por ejemplo, el tema de que usted como empleador no paga la seguridad social, pues yo renuncio con justa causa imputable al empleador, ¿y qué pasa? Que el empleador me tiene que indemnizar. Yo renunciando, el empleador me debe indemnizar. El otro es cuando el empleador me presiona a situaciones de tipo religioso y político, especialmente. En el tema religioso es bien complicado, porque hoy el tema de los líderes espirituales están en una guerra pues, con las otras ideologías, y entonces yo como líder le digo a usted como empresario, mire, todos los de su empresa tienen que ver la religión morada, los que no sean de la religión morada, bueno,
Entonces, imagínense, yo dando DR, cada 8 días, entonces usted dice, ese es el zapato que se fue. Y claro, te mete un libro porque estás presionando al peligro a resultar. Es claro, estás presionando a que forme parte de la religión zapato, si usted renuncia con esta cosa imputable usted, y usted lo debe interpretar. O yo cuando empleado tengo, por ejemplo, pretendo que ahora haga agua actividad ilícita porque yo tengo la figura de comenzador de dar órdenes. O sea que esas órdenes tienen que ver unos términos, no violar los derechos del ser ni violar la normatividad legal. Entonces, cuando un trabajador denuncia con esta cosa imputable al empleador, el empleador lo debe interpretar. Otra que se da es también el acoso o la violencia, el maltrato que usted haga a los miembros de su familia. Entonces el jefe en las fiestas de diciembre, entonces empieza el tema de el mensaje, el trabajador de lucha con esta causa. Así como le cabe la figura de la grave indignación del trabajador también al empleador, cuando se mete con la familia de él, el trabajador, el empleador, que vaya montado en la fiesta, le empieza a sacar los culetos a la cara y el empleador de lucha. Y el empleador tiene que no usted, es un ejemplo. Claro, pues señor, pues aquí lo que ya definimos todos los hombres de este recinto como somos, y el de esto. ¿Así lo hago usted? ¿Cierto? ¿Así es usted? Yo no me equivoqué cuando decía que todos los hombres de aquí eran porque ellos van a ser íntegros. Bueno, ese sería el autodespido, entonces tengamos cuidado. O sea que existe la figura de un trabajador y a mí me toca interiorizarme. Se habla de miles Ordóñez. Entonces, ese es el tema de la renuncia. Ahora viene el despido. Yo como terminador tengo la facultad de despedir al trabajador, lo puedo despedir con justa causa o sin justa causa. Si lo despido sin justa causa, pues me toca indemnizarlo. Entonces, ¿cómo es el tema de las indemnizaciones? En los contratos es pagarle los días que haga falta para terminar el contrato, en todo caso mínimo 15 días. No hay problema en eso. Ahora que le entregue el certificado. Si el trabajador en el otro tipo de contrato, en términos indefinidos, te venga menos de 10 salarios mínimos, sería 30 días por el primer año, más 30 días por cada año subsiguiente al primero. Si el trabajo gana más de 10 salarios mínimos, sería 20 por el primer año y 15 días por cada año subsiguiente al primero. Pero esto lo plantea la ley 189/2002 a quienes hayan ingresado a las empresas en el año 92. Porque dice la ley 189/2002, esto es para todos que a la fecha de la expedición de esta ley tiene menos de 10 años. No, no ha hecho todavía. Porque si lleva más de 10 años, entonces ¿qué hago? Entonces me remito a la ley 50 del año 90. ¿No? Por ejemplo, esos trabajadores que están en el año 2002, 2003, pero usted no tiene registrado como que dos del TLC, dos personas que le dieron a usted. Entonces, ¿qué ley se aplica para él? La ley. ¿Cómo llama? ¿Qué nos dice la ley 50 del 90? 45 días por el primer año, más 40 días por cada año subsiguiente después de los 10. En este caso, una persona que entró en el 95 pues ya tiene más de 10, entonces aplicamos la regla 45 más 40. ¿Listo? Pero también la ley 50 nos decía que la ley 50 del año 90, esta norma aplica para quienes den la empresa en menos de 10 años, o sea, año 80 para acá. ¿No? O sea que si una persona empezó en el año 80, 85, 95, hasta el año 90 y algo, 92, perdón, se aplica la ley 50. Pero ¿qué pasa si una persona empezó en el año 75 a trabajar? No aplica la ley 50, porque la vigencia de la ley 50 ya lleva más de 10 años. ¿Sí estamos de acuerdo en esa escala? Claro, lo que estamos tratando de decir es que lo que está en legislación de privatización es ley 189 del 2002, que cubre para trabajos del 91 de acá. Ley 50 del 90 que cubre para el 81 de acá. Pero si el trabajo empezó en el año 85, ¿qué legal que no va a aplicar? No hay aplico el decreto 2351 del año 65 en el artículo 8. ¿Qué nos dice? 45 días por el primer año, más 30 días por cada año subsiguiente. Bueno, pues, sí. Con la opción de ¿Tiene los correos? Sí. Entonces, en otras palabras, una persona del año 75 que labora en una empresa, ¿sí? Más del 50 por 60%. O sea que hay 3 normas que rigen este tipo de tema de interés. ¿Estamos de acuerdo?
Lo que pasa es que la que más se da lógicamente en el medio de la ley es la 189, que nuestros trabajos ya menos de 10 años. Pero no sobrarán empresas que hayan trabajado del año 70 todavía. Todavía hay que tener cuidado. Supuestamente eso es indirecto. ¿Sí? Eso es indirecto. ¿Cómo no bajar todo esto? Ahora, cuando yo despido significa que tengo una obligación adicional de enviarle por correo a la casa las planillas de los últimos 3 meses. Porque dice la ley 169, si yo no hago esa carta de envío de esas planillas, haga de cuenta que no he hecho nada. La Corte aclaró qué es lo que decía que el acto no era nulo. No quiere decir que yo por favor tenga poder enganchar al trabajador. Simplemente es la obligatoriedad de que el trabajador se dé cuenta de que la empresa tiene seguridad social. Porque ¿qué pasa con muchos trabajadores? Va a reclamar su pensión de el año 80, 90, la trabajé en tal empresa, no está liquidada. No pago pensión por usted. ¿Qué pago por 10 años? Pero no es mucho lo que tenemos ahí. Lo está muy largo todos los ojitos. Pero por lo tenemos. Habría que buscar al liquidador y pues cabe. Eso es que saca. Ese es lo que puede hacer. Ahora vamos a hablar del estudio conjunta con esto. ¿Qué pasa cuando yo estudio conjunta con un trabajador? Pero primero es cuál es la justa causa. Pues que hay que adelantar. Claro, entonces ¿cuáles son las justas causas para dar por terminado un contrato? Entonces, volvemos a ese decreto ley 2351 del año 65. El artículo 7º de ese decreto 2351 en su literal trae 15 ítems por los cuales puedo despedir si se acaba un conjunto con el trabajo. Quiero que se dedique a tu empresa. ¿No está allí? Quiero que se dedique a tu empresa. Entonces, primero dice el haber sufrido un daño por parte del trabajador frente a su condición de trabajo. Entonces, ¿contra qué el contador? Porque él es contador. Diploma, etcétera. A los 3 meses le digo, venga, firme este balance para el banco. Oye, ¿cómo le explico? Fue que, mire, ¿Y mantenimiento? ¿Cuánto bueno con el mantenimiento de equipo? ¿Y el diploma? Yo tengo valorado el mantenimiento penal pues por falsedad. Pero eran unos causales para el que tú sacas un trabajo. El numeral 2 dice todo acto de grave indisciplina del trabajador. Es grave indisciplina, maltrato. El trabajador llegó antes del tiempo y le dijo: una pregunta laboral. Entonces, ¿usted ya tiene que pagar qué? ¿Dar dotaciones? O el tema de las peleas. El peleo con el compañero de trabajo. Pues también es acto de grave indisciplina. El numeral 3 se habla de la grave disciplina, pero con vigilantes fuera de los precios. El tema de fuera de la empresa es muy importante, se llama la quejas. Es curioso, pero no me gusta la Ahora entregar el diploma de una vez. Doña Gloria, Nancy. Y si ustedes van a las 10 de la noche, porque llegan con se cometen. Las empresas que están buscando ya con más experiencia, hacen las despedidas de diciembre, 1 o 2 botellas de blanco de Valle Taparó. No vino don Antoniel, ¿cierto? Don Antoniel. Uno o 2 botellas no más. Sí, eso me comentó por ahí que está. Porque también cabe el tema de la fiesta. El trabajador célebre que va a ir de casa a trabajar. Muy bien. Hay como que una notica. Ok. Porque sí es bueno tener material, porque uno se va siguiendo también las conferencias. Correcto. Ese material no llega. Sí, no, ya mañana a las 8 de la mañana ahora su correito que ya lo tiene. Listo, bueno. Okay. Hasta luego. Hoy por hoy el libre desarrollo de la personalidad. El componente de un guardia muchacho pensando el guardia le llama la atención, estudiar la atención, hasta vigilancia tienen que abrir todo. Pero el reglamento de trabajo que puede definir es antimoral propuestas de tipos sensores entre compañeros de trabajo. ¿Ya? Eso queda el control del compañero. Porque eso tengo que yo definirlo, que es antimoral. Eso lo pueden hacer. Ese sería un acto moral, el tema de las. El tema también pues, las relaciones entre los compañeros. Ese tema se da mucho, entonces no tenemos
Dos fichas. ¿Ah, yo vinieron? Ah, yo vi. El otro es también los ¿Para llegar ahorita? las obligaciones del trabajador. ¿Sabes quién es? Artículos 58 y 60. Por ejemplo, en el tema de las prohibiciones al trabajador, No sé quién es. obligaciones es trabajar en forma armónica, cuidar los pueblos. ¿Ya no pidió eso o qué? La libertad del trabajador. Ahora ya lo dejó. Le van a hacer algo. Que mucha plata ya. Eso está prohibido. Entonces dice, si alguien hace eso en materia grave, se puede decir con nuestra causa. El hacer rifas, colectas. ¿Qué? Ya es que me escuadré 200.000 la cancha de hacer con esta boletica. Es prohibido eso. Y la obligación es pues, cuidar el contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, toda esa serie de obligaciones del artículo 58 y 60 el trabajador tiene que acatar las que plantea Para 120. el otro el arresto por más de 8 días. Ahora, ¿Cuánto los 2 días? también se puede hacer. Y del numeral al 15 Baja. es el preaviso. 240, Creo que rebajan 340, el ritmo de trabajo. 120. Entonces, una empresa de confecciones, el empleado va a hacer 10 camisas, el día hace 10 camisas. Es limitado, ¿no? Como De repente, 180, el uno no empieza a sé. hacer 4. Entonces, yo le paso primero un reportero y hacía bien, por a mí me Ahí también. vamos para adelante, otra vez 10. Sigue la de una semana, 4. Y emularlo bien, para acomodarlo bien. La tercera semana ya fue. Lo que pasa es que hay que mirar es comportamientos de cargos similares con maquinaria y materia prima similar. Hay que mirar todo eso. Entonces, esas son las causas para terminar el contrato de trabajo en el material de. Entonces, cuando yo lo despida, tengo que. El de la mujer estamos que nombre darle del duro, cargo, nombre de la persona en cargo. ¿Sabes qué? Describir el Dicho, tiempo, modo y lugar lo que sacarle pasó. Definir la norma que incumplió y tomar la decisión. Por ejemplo, el caso de Madera. Ya no Cuando van de usted va a la carta, vacaciones el tiene 30. que decir en la carta todo lo que dijo. Digo eso, pues. Estando en la oficina a las 3 de la tarde, en la oficina O sea que sí, vamos a hacer cosas cambio. tal, usted dijo, Bueno, yo le iba a propuestar Se entra en este sí, como motor. porque si ustedes dicen las cosas fueron muy guapos, le recordó la madre. Pues fue más decir como un noble de pastel que le recuerda a la mamá. Hay que decir bien lo que pasó. Esta la entregamos a la Tiempo, modo y lugar, muy importante. ¿Qué norma cumplió? ya te damos el diploma de certificado. ¿Tuyo nombre? ¿Aló? Ya voy saliendo. Sí, ya voy saliendo, por favor. Primero para despedirlo. Bueno, Yo tengo que escuchar a ver qué pasa. María Escobar. Cuando vuelven ustedes aquí por De la última. Tenemos otro. Pero este mismo temario. No, este está complicado este año ya. Entonces, claro, Vamos a mirar a ver. Creo que ya el otro año. Otras sí puedo despedirlos. Tengo programado solamente el del TLC y el de. Espero que venga el TLC. ¿Usted no tiene la encuesta? Sí, ya la vení. Ah, ok. Mira, ¿Vos sabes en qué empresa? sí. ¿En Ciagro? ¿Trabaja en cuál? No, yo no voy a Claro, en el caso de una pelea, tengo que ver la tercera. Yo soy auditora de consejo. Pero Sí. nosotros, Porque si el hombre dice que ahí me interesa tenemos una llave, cuando vamos temporales, nosotros tenemos que ver qué tipo de contratación tienen cada temporada. Quería saber Ah, no, pues ahí estaremos pendientes. Yo también ya te tengo registrado acá. Te envío toda la información acá, ¿sí? Cualquiera que necesite, con mucho gusto. Listo. Oye, y por el correcto nos escribe también, ¿no? Ok. Hasta luego. Chao, seguro. Ve, ¿qué te iba a decir? Claro, usted dice el escenario. Con este... ¿Cómo se llama? Clarín Esperafán, búscalo y le ponemos ahí esta cosita atrás. A ver, Esperafán. Ah, llegó Clarín Esperafán. me gustó el tipo de letra. Porque ya sé que bueno, más yo esto que hay. Entonces, como consecuencia de eso, me toca pagar las prestaciones sociales Me tocó ir a de Ilovaca. No país. es 8 días, 20 días, un mes, no. Las prestaciones ¿Cuánto le de faltaban? Ilovaca. ¿Y cuáles son las prestaciones? Primas, cesantía e interés. Corona. Y la dotación, que ayer hablamos de la dotación. La dotación consiste en vestido de labor y calzado. Se dan 3 al año, en abril, agosto y diciembre. Y tienen derecho al que gane hasta 2 salarios mínimos y tenga a la fecha de entrega más de 90 días con la empresa. Si el trabajador no se coloca la dotación, usted cae exonerado a la siguiente. Y es una prestación en especie. Se puede pactar el dinero únicamente cuando el contrato se termina
y yo como empleador le adeudo dotaciones al trabajador, en ese orden de edad podemos acordar un precio. Están ganadas, vean. Si yo no pago la dotación, no genera los salarios traídos del artículo 65, genera multas ¿Y eso por que qué? pueden fijar el precio. Pero no genera salarios traídos. ¿No te gusta, Rubén? Como amigos también. ¿A vos? Está la fórmula para liquidar las prestaciones Expectativa. del material Veo no está jugando ahí, ¿no? que están a cargo de la seguridad La social, pantalla, ¿no? enfermedad, maternidad, etcétera. Ah, es que perdí el conferencista. No sé si hay alguna prestación que ustedes tengan dudas. Las cesantías, pues ya lo hablamos, ¿no? Las cesantías contienen el fondo de cesantías en el sistema de ley 50. Se liquidan con el salario promedio y tienen derechos ahora hasta el primer día. Las cesantías se pierden además con el artículo 50, por favor de exponer. El tema de interés sobre cesantías se entrega directamente al trabajador en el de dinero. Vamos a partir en Si yo no le entrego el dinero, me toca pagar por doble por prestación. Yo hoy no. La prima, pues es una figura que viene de la distribución de utilidades en junio y en diciembre. Se van. Y paga hoy por hoy a partir del primer día. Ya no hay esa regla de los 90 días del semestre, pues se queda. Vacaciones no es prestación social, es un descanso. Sí, ya nos entregó la encuestica, ¿cierto? Se puede dar anticipo de cesantías que pide la encuesta. todo el periodo del año, pero me dan las vacaciones. Lo que hacen con las vacaciones colectivas. Yo empecé en octubre, que en diciembre hay vacaciones colectivas, a mí me pagan las vacaciones. Llega octubre del siguiente año y ya acabamos cansados. Pero ¿qué pasa? Que yo me retiro en febrero, el empleador pierde la plata de vacaciones. Se puede acumular hasta los 3 periodos de vacaciones y para el empleador técnico hasta 4 años. Por el correo le llega todo el material. Ese sería como el pueblo rápido resumido de las prestaciones. Ahora viene la pregunta. Por obligación hay que disfrutar la mitad de las vacaciones. Pues no le pasé la carta a ellos. Lo normal de las vacaciones La autorización no tiene que ir un resto de se caja. puede trabajar hasta la mitad de las vacaciones. El trabajador hace la solicitud al empleador que quiere trabajar la mitad de las vacaciones. Usted como empleador define si sí o si no. Usted Vienen define guardados en si carpeta. paga las vacaciones con 15 o 18 ¿Qué días facturas? y él viene a trabajar 7 y un 7 días de pago. ¿Sí? Y ya lo que cambia allí con la ley 14 que no quiere Me la envían. solicitar permiso a la oficina de trabajo. Hay que guardar la evidencia. ¿Ah? Si usted se enferma en esas vacaciones, porque los que no las vacaciones para el cuerpo. Si usted está enfermo, no se espera, entonces la vacaciones ahora lo otro. ¿Cómo la pasaron? Entonces, claro, Experiencia los diferente. primeros 3 días por enfermedad general los paga el empleador. Y de ahí en adelante los paga la entidad de seguridad social. En ambos casos, las partes tienen que respetar mínimo el mínimo. Sobra una encuesta, ¿no? Porque como la enfermedad general se le queda Sí, con las la 2/3 partes del salario, Todas las materiales. si afectan el mínimo, se ajusta el mínimo. Es la información. Está sonando aquí. Y cuando revisan las personas que Ana Ronzo. Lo que decía, en el caso de que si son 6 Alegando allá. de esos beneficios, se le entregan pues de papeles de beneficio. Así le va a haber unos 2 añitos y sigue así. El tema de la licitación, bueno, ahora hacemos todo el proceso que colocamos en ley. Son dos. Una semana para definir Uy, esta mano me gusta ver que es que hombre de negro, no. Muy regular, ¿no? Entonces sería el tema de prestaciones. No era como la anterior, Y el tema de pasaban bastantes cositas. No, bueno, simple. Entonces hasta allí preguntas. Por temas que vayamos tocando. En el material incluimos ustedes Perdí la plata, de la ley 1429, que es la ley de formalización o tener empleo, donde están los beneficios a las empresas nuevas. No sé si aquellas empresas que hayan constituido en el 2012 hacia acá,
Entonces tienen los beneficios en impuesto de renta, en parafiscales, en Cámara de Comercio. Y las empresas antiguas que incrementen la nómina tienen un beneficio de tributario por el número de trabajadores que aumentaron. También está en el material, en el web y en esto que van a entregar, para que ustedes lo visualicen. Hay un ejercicio, el último, donde nos habla de una indemnización para que veamos cómo se liquida. Pues eso es para diploma, pero pues no sé. Se trata de un trabajador que te da contrato a término fijo, lo despedimos sin ningún cambio. Entonces lo primero que hacemos es cómo están los plazos de ese trabajador. Él empezó con un contrato a 3 meses en el año 2009. Como 4 o 5 votos. ¿Sí? ¿A 4 meses? ¿De febrero 14? No. ¿En qué fecha empezó? ¿A quién? Ahí está la primera prórroga, la segunda, y mire que la cuarta, como definíamos, ya van por año. ¿Sí? O sea que haciendo cálculo, el señor tiene contrato hasta febrero 14 del 2000. ¿Y lo despedimos cuándo? El 20 de enero del 2012. Claro, al señor le tocó una indemnización que va del 20 de enero al 13 de febrero del 2013. ¿Cuántos días? 384 días. Y si él se ganaba 650.000 pesos, le corresponde por despido y justa causa 8 millones a título de indemnización. ¿Estamos claros? Por eso les decía usted ayer, hagan cálculos, hagan una buena agenda de lo que trata de término fijo y analicen primero antes de tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Luego viene el tema de que la persona estaba en embarazo. Bueno, y no era el jefe. Entonces le pagan 60 días fuera de la indemnización normal. Entonces 650 días por 2 por 60, 1.300. Y hay una nota, ¿no? Verificar si la EPS va a pagar las 14 semanas, va a atender hasta el 6, pero que no le toca dar. Lo esperamos en el TLC, ¿no? Para que venga. Ahí le estaremos enviando el correo. Ya están consignadas, entonces como la descubrí en PNL, de enero primero al 30 días de cesantía. 717 tiene salario, subsidio, interés, prima y vacaciones. Las vacaciones sí es por más tiempo, porque el ejercicio nos dice que desde cuándo no le pagan vacaciones. Y el salario es un día, son 5 días. El 17 de enero al 20 de enero. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, los objetivos de esta versión para que visualicemos cómo limpiar cuando el contrato va a término fijo. Y que están claramente que no pasa. El resto ya la liquidación formal de prestaciones y el salario va hasta los días. Pregunta. ¿Ya no entregó la encuesta? No, hasta el 14. Puede ser en enero 10. Sí, ya no entregó la encuesta. Ya no entregó la encuesta. Hay una sentencia por ahí de la Corte Constitucional del año 90, donde dice, bueno, la norma dice que tengo plazo hasta febrero 14, por ahí está. hasta el 14 de febrero. Entonces quiere decir que yo liquidé la cesantía del trabajo hasta el 14 de diciembre. ¿Qué pasa de enero a febrero 14? Correcto, en el correcto le llega Se todo. las consigno al fondo, sí, pero el fondo empieza a pagar el interés desde febrero 15. Entonces, ¿quién le paga los intereses al proveedor de enero primero a febrero 3? La ley indica uno de eso. La otra. La Corte trató de decir, eso lo debería pagar el Estado. La de abajo. ¿Y qué le pasó? En este caso ya consignaron la cesantía. No es que se haga en febrero 14, sino antes de febrero 14. Y la de los 20 de enero tienen que ver directamente al trabajo. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Preguntas de temas que no hayan colocado? Un recorrido pues, de la parte laboral hasta llegar a la terminación del contrato, indemnización y demás. ¿Qué preguntas surgen allí? A la una. Pues yo voy a ahora. Por ahí algunos me decían que si me van a llamar a hacer alguna pregunta, voy a consultar con mucho gusto. Pues mira, entonces, yo de Vera. Me dicen con los 19 Palmira. Ahorita es donde viene lo bueno. Entonces, celulares. Ahí es donde lo voy a coger. Yo de Vera. 372 2480. Y el correo
J. Diploma que no está, se lo entregamos después. H. Ahí te hay que apuntar los que faltan. JGH. Los que faltan más diciendo yo fondo. JGH. Palomino. Jorge Andrés. LTDA. ¿De qué empresa? Palomino. ¿Usted no trajo una independencia? Ya lo digo que ¿No trajo en blanco? LTDA@hotmail.com. ¿De Palomino? Bueno, entonces, de mi parte a los organizadores, el agradecimiento por la invitación y a ustedes hace muy rico.